Buenas noches a los estudiantes de Economía y Finanzas Internacionales. Esta clase virtual la estoy haciendo frente al performance del mercado integrado latinoamericano asociado a la dinámica de los mercados brasileños y mexicanos, una evidencia empírica. Esto es una investigación que he hecho yo y vamos a estudiar este tema del performance. ¿Qué es el performance? El performance es el desempeño, son indicadores de desempeño, son indicadores de desarrollo, de efectividad que se pueden tener en los mercados de renta variable. Como todos sabemos, los mercados de renta variable están integrados por activos financieros como acciones, los cuales son parte de una organización o son parte del capital social de una empresa, en donde estas acciones se pueden adquirir por dos criterios. El primero, o por rentabilidad; el segundo, porque quien tenga estas acciones sencillamente están esperando la repartición de dividendos. Entonces, por esas dos situaciones se están adquiriendo divisas por parte de un inversor. Y cuando hablamos de performance, quiere decir que hay un indicador que, al tener una cartera de acciones, al tener un portafolio de acciones, ese portafolio de acciones va a tener un desempeño frente a medidas de riesgo y frente a medidas de volatilidad. Entonces, un poco verificando el paper que ustedes van a tener que estudiar, vamos a tener un abstract, una introducción, y posteriormente vamos a tener la descripción de la introducción del por qué los portafolios de inversión de renta variable que se han constituido por los mercados brasileños, por los mercados colombianos, por los mercados peruanos y los mercados chilenos, conforman una serie de carteras de inversión de renta variable que de alguna manera van a tener este desempeño, desarrollo a medida del tiempo. Entonces voy a explicar estos indicadores para que luego ustedes cojan esta introducción y la estén de alguna manera estudiando y sepan de forma pormenorizada aún más qué es el performance. Entonces, siguiendo con la explicación, encontraremos en la página, exactamente desde la página número 5, los indicadores de performance. Hay 3 indicadores de performance para las carteras de inversión. El primero, el indicador de Sharpe; el segundo, el indicador de Treynor; y el tercero, el indicador de Jensen. Bajo esa perspectiva vamos a explicar el primer indicador, que es el indicador de performance de una cartera de inversión de renta variable de Sharpe. ¿Qué quiere decir este indicador de Sharpe? El indicador de Sharpe es igual a la rentabilidad media de la cartera. Aquí, como ustedes pueden estar dándose cuenta, esta variable MC es la rentabilidad media de la cartera, el promedio de la rentabilidad de la cartera que se ha integrado por los activos que pueden ser de cualquiera de los mercados que estamos analizando, que puede ser Perú, Colombia o Chile. Y a esa rentabilidad media de la cartera, que más adelante usted va a ver cómo se calcula, se le resta la rentabilidad libre de riesgo, el MF. ¿Qué es la rentabilidad libre de riesgo? La rentabilidad libre de riesgo generalmente es la rentabilidad asociada a los activos libres de riesgo, como lo pueden ser los bonos del tesoro de los Estados Unidos, o el activo libre de riesgo, que es el bono alemán, que es de menor riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se tiene la rentabilidad media de la cartera y se le resta la rentabilidad libre de riesgo, se va a dividir por la desviación típica o la varianza de cartera. En las otras asignaturas que ustedes de alguna forma han estado estudiando, la desviación típica o la varianza es una medida de riesgo, lo que quiere decir que el indicador de Sharpe mide la rentabilidad de la cartera deduciendo la rentabilidad libre de riesgo, es decir, que este numerador va a ser una rentabilidad más descontada, más pura, y esa rentabilidad se va a dividir sobre el nivel de riesgo. O sea que es un ratio que estará de alguna forma verificando cómo la rentabilidad descontada, la rentabilidad libre de riesgo,
compensa las unidades de riesgo que genera la cartera, la composición de los activos que compone la cartera, valga la redundancia, tienen un nivel de riesgo. Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros es que el indicador de Sharpe, entre más alto sea, entre mayor sea A1, quiere decir que cada unidad de rentabilidad deducida, la rentabilidad libre de riesgo, compensará perfectamente las unidades de riesgo que tiene la cartera. Y en ese orden de ideas, si por ejemplo este indicador diera 1.5, quiere decir que la rentabilidad media de la cartera deducida la rentabilidad libre de riesgo compensa totalmente las unidades de riesgo y queda un 0,5, es decir, un 50% adicional, que será la rentabilidad ya total o la rentabilidad neta una vez que se compensó el nivel de riesgo. Ese es el indicador de ¿qué? De Sharpe, primer indicador de performance. Segundo indicador que tiene que usted mirar es el indicador del ratio de Treynor. ¿Qué quiere decir este indicador? Es otra visión de ver el desempeño, el performance de las carteras a nivel internacional. Entonces lo que encontramos es que el ratio de Treynor es igual a la rentabilidad libre de la cartera. Sé que se estará usted preguntando cómo saca la rentabilidad media de la cartera. Más abajo en el paper lo va a encontrar. Es decir, que la rentabilidad media de la cartera le deducimos la rentabilidad libre de riesgo. Es decir, que el ratio de Treynor tiene el mismo numerador que el ratio de Sharpe. Pero la diferencia está en que el ratio de Sharpe está de alguna forma verificando la compensación en el riesgo de la cartera, mientras que el ratio de Treynor está verificando la volatilidad de la cartera. Recuerde usted que la diferencia entre riesgo y volatilidad es que el riesgo es una unidad de dispersión frente al nivel medio, lo hemos visto en clase, mientras que la volatilidad de la cartera es la variación que tiene el precio, en este caso de una cartera, conforme al tiempo. La variación del precio de los activos de la cartera que componen dicho portafolio respecto en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros acá en el ratio de Treynor? Que en la medida en que tengamos la rentabilidad media de la cartera y le deduzcamos la rentabilidad libre de riesgo para tener una rentabilidad mucho más pura, lo estaremos dividiendo sobre el nivel de volatilidad de la cartera, lo que quiere decir que entre mayor sea la rentabilidad de la cartera deducida, la rentabilidad libre de riesgo, compensará perfectamente las unidades de volatilidad que tiene la cartera y quedará una rentabilidad ya adicional una vez que se ha compensado esos niveles de volatilidad de la cartera. Es el ratio de Treynor. Entre más alto sea el ratio de Treynor, mayor eficiencia tendrá la cartera, mayor performance o mejor performance tendrá la cartera, al igual que en el ratio de Sharpe. Entre más alto sea el ratio de Sharpe, vamos a encontrar que el performance, que el desempeño de esa cartera será mejor. Siguiendo adelante, encontramos el tercer ratio, que es el ratio de Jensen. Aquí lo pueden ver, el ratio de Jensen, o se llama el ratio diferencial, el ratio de la rentabilidad diferencial. Que el ratio de Jensen es otra visión de ver el performance de las carteras. Lo que quiere decir que es la rentabilidad libre, la rentabilidad media de la cartera deducida a la rentabilidad libre de riesgo. Es el primer factor que se tiene acá. Pero se le deduce la rentabilidad media del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo como proporción, que está el por, de la volatilidad de la cartera. Mejor dicho, este ratio de Jensen es llamado el ratio diferencial porque tiene aquí un menos. Porque ante una rentabilidad media de la cartera descontada de la rentabilidad libre de riesgo, se le va a descontar el factor de la rentabilidad media del mercado descontada de la rentabilidad libre de riesgo, y esta es la proporción de la volatilidad de la cartera. Es decir, que tenemos una visión diferente sobre el performance que puede tener la cartera de inversión. Entonces, frente a esto, resulta que usted va a tener todos los indicadores que le va a tocar analizar. ¿Cuáles son ellos? El primero de ellos, o sea, cuando usted sigue bajando y bajando, ahí le van a hablar sobre todos los mercados de capitales que estamos analizando en el paper.
pero que de alguna forma al llegar a la página, ya le voy a decir, a la página, correcto, a la página 35 del paper, empieza usted a ver todos los indicadores. Por ejemplo, para llegar a la rentabilidad media de la cartera tenemos que empezar a calcular todo lo de los títulos. Es decir, lo primero que usted hace es la rentabilidad media del título es igual a la rentabilidad media del título, que es la sumatoria desde J igual a 1 de la rentabilidad del título dividido en N, que es el número de periodos. Entonces usted va a tener ahí la rentabilidad media del título, va a tener la rentabilidad media del mercado, tiene que analizar usted este indicador, la rentabilidad media del mercado. Luego de la rentabilidad media del mercado, aquí le estoy diciendo cómo se calcula la varianza de la rentabilidad de cada título. Acuérdense que la rentabilidad media de la varianza de cada título es nada más y nada menos que el riesgo del título. Es decir, verifique cómo, o recuérdelo porque usted ya lo supo en su asignatura de portafolio de inversión o estructuración de portafolio, verifique cómo se calcula el riesgo de un título. Acuérdense que vamos del título, vamos a ir a la cartera, sigue bajando usted y se verifica que hay una varianza de la rentabilidad del mercado, es decir, ya no es el riesgo del título, sino ahora vemos el riesgo del mercado, que acuérdense que el riesgo del mercado nos va a mostrar cómo el mercado frente a su rentabilidad se va a estar desviando de esos niveles medios hacia arriba o hacia abajo de su media en el tiempo. Entonces está la varianza de la rentabilidad del mercado, verifique cuál es la estructura del cálculo del riesgo de la rentabilidad del mercado o el riesgo del mercado. Y finalmente vamos a hablar de la covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad del mercado, que acuérdense que el nivel de covarianza muestra el nivel de relación que existe una variable frente a la otra. Cuando una variable sube, la otra baja, es decir, cuando la rentabilidad del título sube, la rentabilidad del mercado bajó, o cuando la rentabilidad del mercado bajó, la rentabilidad del título subió. No estamos hablando que eso sea un nivel de causalidad, sino un nivel de asociación entre las variables. No estamos diciendo quién causa a quién, sino lo que estamos diciendo es cuál es el nivel de correspondencia de esas dos variables, es decir, de la rentabilidad de cada título frente a la rentabilidad del mercado. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula. Recuerden su clase de estructuración de portafolios para que logren verificar este tema. Siguiendo hacia adelante, encontramos entonces la famosa alfa del título. La alfa del título sencillamente es como una rentabilidad mucho más deducida y mucho más pura por cada título. Aquí decimos que el alfa del título es la rentabilidad media del título, pero le deducimos la volatilidad del título multiplicado por la rentabilidad media del mercado. Es decir, que vamos a tener una rentabilidad mucho más deducida en el tiempo. Y hablamos de la beta del título. La beta del título lo que va a generar allí, de alguna manera, es la volatilidad del título. ¿Y cómo se calcula la volatilidad del título o la beta del título? La beta del título es igual a la covarianza, que ya la calculamos arriba, sobre la varianza del mercado. Lo que vamos a encontrar acá es que la beta puede ser o igual a 1, superior a 1 o inferior a 1. Si es igual a 1, el activo es estable. Si es superior a 1, el activo será muy volátil. Y si es inferior a 1, el activo será menos volátil. Entonces, es la forma en que se calcula. Y después vamos a hablar ya del alfa de la cartera. Vamos a hablar ya en términos de la cartera. Hablamos que el alfa de la cartera es la sumatoria desde igual a 1 hasta n del alfa de cada título multiplicado por un X, que si usted lo revisa acá, es la ponderación de cada título en el número de títulos de la cartera. Mejor dicho, vamos a ver que cada título tiene un alfa y lo vamos a multiplicar por un factor, que ese factor quiere decir que si la cartera tiene 3 títulos, vamos a decir que el peso de cada título es del 33%, o sea que aquí diría el alfa que calculamos de cada título por 0,33 y hacemos la sumatoria para cada título para que dé el total del alfa de la cartera. Entonces, por favor, verifíquelo nuevamente en ese sentido. Y vamos a tener también el beta de la cartera, que es la volatilidad de la cartera, de la misma forma que vamos a coger para cada título, vamos a tener una
un cálculo de la volatilidad, pero lo vamos a multiplicar por el grado o por el factor de peso que tiene cada título en la cartera. Si fueran 3 títulos, entonces sería la volatilidad de cada título multiplicado por 0,33 si fueran 3 títulos, y eso se suma y le daría la beta de la cartera. Así que por favor estudie este indicador también. Bien, seguimos hacia adelante y vamos a tener la rentabilidad de la cartera. Y la rentabilidad de la cartera, si usted se da cuenta, entre toda esta fórmula complicadísima que parecería, si usted se da cuenta, es el alfa de la cartera más la beta de la cartera, pero la beta de la cartera la multiplica por la rentabilidad media del mercado. Miren, ahí está, el alfa de la cartera más la beta de la cartera, pero esta beta de la cartera es un solo factor. Y finalmente vamos a tener la varianza de la cartera, que la varianza de la cartera es coger la varianza de la cartera, de alguna forma, al cuadrado, más el riesgo de la cartera, más lo que estamos llamando la varianza de los residuos de la cartera, que la varianza de los residuos de la cartera se está componiendo por la varianza de los residuos del título. Entonces, por favor, mire aquí que usted tiene la varianza de los residuos de la cartera y cómo va a estar calculando hacia la cartera la varianza de los residuos del título, que eso no es otra cosa sino como los residuos que va a tener de alguna forma esa estimación de la cartera, esos residuos que quedan del modelo. Entonces, una vez que tenemos ya estos indicadores de alguna forma explicados, vamos a tener los resultados obtenidos. Yo cogí e implementé todos estos indicadores para el mercado colombiano. Necesito por favor que lo verifique y lo analice. Aquí están, o sea, tenemos los precios, la rentabilidad de cada uno de los títulos y sacamos todos los indicadores como anteriormente acabamos de decir. Una vez que tenemos ese ejercicio para Colombia, mire, lo tenemos para Perú también, lo tenemos exactamente también para el mercado chileno, lo tenemos también para el mercado mexicano y lo tenemos también para el mercado brasilero y lo tenemos también digamos para todo el MILA. Aquí hay una matriz de resultados que necesito por favor que lo verifique. Esta matriz de resultados de alguna forma está verificando la rentabilidad media de la cartera, la desviación estándar o el riesgo de la cartera, que ya se lo explicaba, y la beta de la cartera. Entonces aquí están los resultados para Colombia, para Perú, para Chile, para México y para Brasil. ¿De acuerdo? Acuérdense que el MILA, ¿quiénes son? Colombia, Perú y Chile. Y la hipótesis que nosotros estamos diciendo es que estos 3 mercados tienen mejor performance desde el punto de vista de los 3 indicadores que vimos primero, Charles, Jensen y Traynor, respecto a México y a Brasil. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una matriz de resultados, necesito que la analicen y vamos a tener un cuadro comparativo, como lo puede ver usted acá ya, sobre los resultados que me dieron para Colombia respecto al índice de Charles. Para Colombia está este valor, este valor, este valor, para Colombia, para Perú, para Chile, para México y para Brasil. Y así sucesivamente todos los índices van a tener unos resultados que le pido el favor también que los analice bajo esta perspectiva. Y finalmente vamos a tener un ranking de desempeño por país, es decir, desde el punto de vista de Charles, ¿quién es el mejor? Encontramos que es Colombia, Chile, Perú, analice por qué, seguido por México y Brasil. Desde el punto de vista de Traynor, encontramos sorpresivamente que el performance es igual, Colombia, Chile, Perú, México, Brasil, pero para Jensen encontramos que es primero Colombia, luego Perú, luego Brasil. Aquí se rompe la hipótesis, porque para Charles y Traynor, Colombia, Chile y Perú, que son los que componen el MILA, son mucho más rentables y tienen mayor performance que México y Brasil, mientras que en Jensen se rompe la hipótesis que los países que integran el MILA tienen mejor performance que el resto de países que serían Brasil y México. Acuérdense que este paper lo hice en el momento en el cual el MILA solamente eran estos 3 países, Colombia, Chile y Perú. Luego de esto va a haber una serie de conclusiones que también tienen que analizar.
Así que le agradezco la atención y le daré otra clase de indicación después. Muchas gracias.